Antes de empezar, la primera es que mañana vamos a habilitar un foro para plantear las consultas en relación al parcial, las preguntas que quieran hacer para el repaso. El repaso va a ser el viernes de 10 a 11 y media. Obviamente se graba, ¿bien? Y lo pueden ver después, pero las preguntas deben formularlas mañana en el foro. Mañana va a aparecer el foro, ahí ustedes van a hacer, va a estar indicado el formato de cómo preguntar, que tiene que ver básicamente con identificar la unidad y tiene que ver con identificar la unidad o identificar la lectura o lo que en sí quieran preguntar, ¿no? Pero como para después nosotros poder hacer nuestra propia guía y, y de esa manera hacer nuestra propia guía y de esa manera el día viernes orientarnos directamente en las respuestas hacia las preguntas que ustedes formularon en función de sus dudas. ¿Bien? Así que la primera cuestión entonces es, eh, mañana en algún momento va a aparecer el foro, seguramente desde la mañana hasta la tarde, y luego el viernes de 10 a 11 y media va a ser el repaso, ¿bien? Que en definitiva va a ser el repaso en función de las preguntas, dudas, etcétera, que ustedes mismos planteen, ¿no? Así nos dedicamos a lo que efectivamente ustedes quieren saber, más que aquello que nosotros creemos que no, que tienen dudas y que en realidad los que saben cuáles son sus dudas son ustedes, no nosotros. Entonces, sobre eso es lo que vamos a trabajar el viernes. Luego, en relación a los temas de hoy, que ya los dimos a la mañana, hago, como en estos últimos encuentros, la identificación de las unidades en función de los programas de los planes de estudio. Según el plan 2018, que es el programa que está en vigencia, vamos a trabajar los lineamientos generales de la unidad 15 y la unidad 16. Y en función del plan 88, que funciona con la materia historia constitucional argentina, serían unidades 10, 11 y 12. ¿Bien? En realidad lo que cambian obviamente son los números, en función que historia del derecho tiene más contenidos, tiene todo el bloque 1 que la otra materia no tenía. Y la otra cuestión es que las últimas unidades de historia constitucional están más disgregadas que las que tiene historia del derecho, pero en sí son exactamente los mismos contenidos. Eso para que cada uno, en función de lo que esté cursando, se pueda orientar un poco mejor. Dicho esto, y viendo que ya se encuentra también Horacio, que hoy nos acompañó también a la mañana y que nos va a acompañar en algunos temas, especialmente justo ahora al comienzo, vamos a empezar viendo algunas cuestiones que tienen que ver con la denominada revolución libertadora. Revolución que es la que derroca al primer peronismo en 1955. Es una revolución que se fue gestando en distintos momentos, tal como si han leído la bibliografía o han visto las clases, de esto ya está obviamente explicado. Lo que sí nos interesa es fijar algunas cuestiones que son claves para trabajar la revolución. Una de las cuestiones tiene que ver indudablemente con el hecho de específicamente a partir de la segunda etapa de la Libertadora, hay una primera con Lonardi, hay una segunda con Aramburu, en donde indudablemente la etapa de Aramburu es la etapa de mayor violencia y de mayor división en el planteo que la propia revolución libertadora realiza. Su propio nombre da cuenta de que traen la libertad frente
a lo que ellos denominaban la segunda tiranía, en alusión puntualmente al gobierno o a las dos presidencias de Juan Perón. La otra cuestión clave sobre la que Horacio nos va a hablar ahora, porque incluso él estuvo a cargo de la microclase y es algo muy importante, que tiene que ver con la reforma constitucional de 1957, que hilvana la situación para la constitución de 1949, que era la constitución del primer peronismo. Entonces, el punto es qué pasa cuando esta revolución militar toma el poder y obviamente define no solo la cuestión de derrocar a Perón, sino también, bueno, cerrar el Congreso, etcétera, y apunta en ese sentir fuertemente violento a hasta no permitir la utilización de los nombres. Me parece que esto es interesante porque da cuenta de un grado de violencia que no solo es una cuestión de violencia física, que también se va a presentar durante esta revolución, sino hay una violencia discursiva que ninguna otra de las revoluciones militares anteriores había hecho este uso, ¿no? El hecho de la prohibición del nombre de Perón, ¿no? Ni siquiera se lo puede nombrar, ¿no? Se hablaba del tirano prófugo, por ejemplo. Entonces, esta situación da cuenta de algo evidentemente violento. No poder nombrar a alguien que fue presidente muestra un grado de violencia discursiva que se corresponde además con toda la violencia que pasa a imperar durante este periodo. Horacio, ¿querés comentarnos algo de la revolución o de la reforma constitucional especialmente? Con lo que vos digas. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, hoy a la mañana hablamos del tema, esperemos no aburrirnos y le podemos agregar algún elemento más. Pero bueno, básicamente lo que les quiero recordar, digamos, con respecto al punto que es el 15.1, yo voy a hablar del 15.1, y digamos, lo que tienen acá en el aula virtual, fíjense ustedes la microclase de Alfonsina, donde habla la crisis del consenso y la legitimidad democrática, la parte primera. También tienen la microclase mía, y una cosa también muy importante es la guía de lectura número 20, confeccionada ahí por nuestros colegas, los profes Francisco García y Fabián Macitelo. Y como lectura obligatoria, acá es importante que vean, entre otras cuestiones, la lectura de Novaro Marcos, cuando habla de la obra La historia de Argentina en la Revolución Libertadora. Digamos, eso es con eso, más la microclase, el que quiera ver hoy queda grabado Alfonsina a las 2 de la mañana también, ¿no? Lo que quede grabado, vemos entonces. Les voy a dar una cuestión a ver de la Real Academia Española, cómo define lo que es una revolución y lo que es un golpe de Estado. Que lo digo con microclase, hoy no lo dije, se lo voy a decir. Básicamente, ¿qué es una revolución, ¿no? De un ámbito político sociológico? Es un cambio radical y en ocasiones violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. Entonces, acá vamos a hablar de una autodenominada revolución libertadora, pero básicamente nos estamos refiriendo a un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? ¿Qué dice el diccionario? Dice que es una destitución repentina, es una sustitución por la fuerza u otros medios que son inconstitucionales, de quien ostenta el poder político. Entonces, acá, en esta revolución libertadora, estamos refiriendo que sería un alzamiento, una sonada, un levantamiento, un pronunciamiento, etc. Entonces, así como una reflexión que después Alfonsina va refiriendo a las distintas revoluciones, las distintas características, desde en el siglo pasado, ¿no? Desde el derrocamiento, el trágico golpe de Estado, donde Irigoyen derroca donde Uriburu derroca al entonces presidente Irigoyen, que había sido elegido democráticamente por mayorías.
yo entiendo, y como, digamos, a la vez de muchos autores, muchos analíticos, que es el comienzo de la decadencia, nuestra falta de respeto a las instituciones, pero estamos en un marco que toda Latinoamérica entran con dictaduras más o menos sangrientas. Hay una lectura interesante de Cataruzza, en su obra cuando refiere a la Argentina del año 1916-1955, y habla de una, digamos, él resalta, Novaro también, a partir, previo a esto, el peronismo, con todos sus defectos, con su autoritarismo, con su culto al personalismo, con la lucha que tiene con la iglesia, etcétera, etcétera, todas las partes negativas, el tema de la persecución a la oposición, que directamente no podían hablar por los medios radiales, hubo exilios, hubo torturas, hubo todo este tipo de denuncias, pero era un gobierno elegido democráticamente con todos sus defectos, y ocurre en este gobierno, fundamentalmente en el primero, es el mayor reparto en la clase trabajadora, de lo que se llama el reparto, se llega al 50%, con los golpes militares, con la decadencia que va teniendo nuestro país, y fundamentalmente, como después va a explicar Alfonsina, sobre todo en el proceso de reorganización nacional, que son golpes cívico-militares, como esta revolución, que destituyen a un presidente constituido legítimamente. Bueno, obviamente, cuestiones determinantes, fíjense ustedes que lo que está agrietada de la sociedad en ese momento, hay una parte peronista y antiperonista, digamos, lo que es la oposición es digamos, una oposición muy hostil al gobierno. Acá tenemos agrupadas a la sociedad rural, la Marina, algún sector del ejército, y se van sumando otros partidos políticos, los cuales por medio de las elecciones, una de las cuestiones que comenta Cataruzza es la vuelta al sistema uninominal, esta forma de sistema electoral, el que hace que la oposición vaya perdiendo representación, y lamentablemente la clase política en esa época comete el error de ir a golpear los cuarteles. Digamos, ha habido figuras muy prestigiosas. Es decir, chicos, hay que ver la política, la historia en un momento determinado. En el momento había cuestiones violentas, eran momentos violentos, y lamentablemente esa falta de concepción de respeto a las instituciones que ocurre aquí, que ocurre también en la época de Onganía, y que ocurre sobre todo en el golpe del 76, cuando Isabel Perón le faltaban pocos meses, lamentablemente, todas estas incursiones, estas aventuras de militares que venían a salvar al país, terminan en una situación de fracaso. Esta revolución libertadora fracasa políticamente porque tiende a querer desperonizar a la sociedad. Tal así fracasa porque Perón, cuando vuelve del exilio a los 17 años, es nombrado presidente, fracasa económicamente, implantan un modelo neoliberal, ahí en la lectura esta que yo les digo, los chicos lo explican muy bien, los colegas, tanto Fabián como Francisco, y está bastante detallado lo que habla de Novaro en su obra, ¿no es cierto?, que dice que esta revolución libertadora, él lo introduce como el fracaso de la restauración conservadora. Novaro marca dos sectores dentro de estos golpistas. Habla de dos generales, digamos, muy general, representados los nacionalistas católicos por el general Lonardi, quien es el que asume inicialmente, que se puede decir que a la, digamos, a la usanza de como fue en su momento el lema de Urquiza cuando derrocan a Rosas, que habla de ni vencedores ni vencidos, tratan de rescatar algunas cuestiones positivas del peronismo, no son tan antiperonistas, pero es un mandato que dura poco tiempo, muy poco tiempo, y por una interna palaciega es luego derrocado por el general Eugenio Aramburu, que son más violentos. Acá estos son los liberales y republicanos. Entonces, que tienen la concepción que el peronismo es
autoritario, corporativo, corrupto, y su idea es eliminar todo lo que implique que, bueno, después está ahí ese decreto, realmente es una cosa, el decreto que prohíbe ponerse el escudo, nombrar a Perón, la marcha, etcétera. Eso léanlo, los va a sorprender, aunque ahora nos parezca increíble. En esa época existieron, intentaron como tapar el sol con la mano, el peronismo resistió. Mismo Catarusa dice que la clase trabajadora y medio que se había formado era muy fuerte, digamos. En ese momento estaban tanto Chile como Brasil, como Nueva Zelanda, como Australia. Hay un crecimiento, un enriquecimiento, un reparto de lo que genera el trabajo, y la Argentina se destaca en todo Latinoamérica, inclusive durante mucho tiempo, aunque se intente dejar eso de lado, no se logra eliminar el pensamiento peronista, digamos. Dentro del radicalismo hay dos vertientes. Por un lado, la Unión Cívica Radical del Pueblo con Balbín, un caudillo bonaerense, y por otro lado, que lidera Frondizi, la Unión Cívica Radical Intransigente, las cuales terminan haciendo una alianza de Perón, digamos. De toda esta cuestión, van a ocurrir cuestiones realmente violentas, sorpresivas, el bombardeo a la playa, a la Plaza de Mayo, tratando de derrocar y matar a Perón, que realmente es un genocidio, llegan a morir hasta niños, la respuesta de Perón es violenta, existe un levantamiento y inicialmente una buena relación con la Iglesia como reacción, ese discurso violento de Perón, se terminan quemando templos, este es el principio del fin del peronismo, pero luego del levantamiento de esta revolución libertadora, que va a iniciarse el 16 de septiembre del 55 y va a finalizar con la entrega al poder de Arturo Frondizi, que gana en elecciones presidenciales el 1 de mayo del año 1958. Conclusión, esta revolución fracasa de todo punto de vista, y yo sintéticamente les voy a hablar de una cuestión que es la reforma constitucional del año 1957. Entonces, el 12 de abril del 57, por el decreto 3838/57, el gobierno militar decide declarar la necesidad de una reforma constitucional. Para esto se convoca, para legitimarse, a una convención constituyente en la cual participan prestigiosos políticos de esa época, que inicialmente lo actúan de buena fe. Estamos hablando, entre otros, de Alfredo Palacios, la viuda de Juan B. Justo, Agustín Moró, estamos hablando de Allende, estamos hablando de caudillos muy tradicionales, los cuales, cuando empieza la época de violencia, fíjense que Aramburu establece nuevamente la pena de muerte, fusilamiento, se fusilan la resistencia peronista, que arranca, es un periodo muy importante. Vean a John Cook, que era, digamos, ir a la izquierda del peronismo. Perón, con ciertas contradicciones, manda a votar en blanco estos electores de la Convención Constituyente, y de a poco se empiezan a alejar todos estos que habían participado, porque su prestigio va quedando manchado por esta violencia, por estos fusilamientos. Si quieren, es muy trascendente la obra de Rodolfo Walsh en Operación Masacre, digamos, digamos, los fusilamientos de José León Suárez. Es una época realmente violenta, sobre todo con el ala, como dijimos hoy, a partir de la segunda parte del gobierno, con la asunción de Aramburu. Bueno, concluyendo, les voy a decir, apenas queda quórum en esta convención constituyente. ¿Por qué? Porque todos van pegando un paso al costado, y para decirles, digamos, acá hay dos puntos principales que logran para avalar la Constitución. Es decir, se avala la Constitución del año 1853, con sus posteriores reformas, se deroga la Constitución del año 49, y acá lo que son esas dos cuestiones: dejar sin efecto la del 49, que quede vigente la Constitución del 53 y su reforma, y básicamente se reforma y el artículo 14 bis, que habla de los distintos derechos referidos al trabajo, y que Alfonsina puntualmente por ahí resalta el derecho de huelga, que no estaba establecido en la Constitución del 49, y hay distintas
formas de protección a las leyes las que aseguran al trabajador. Se habla, este artículo 14 bis, que está vigente, habla de condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones, retribución justas, protección contra el despido arbitrario, y habla también de la estabilidad del empleado público. Entonces, esto garantiza a todos los gremios también a concertar convenios colectivos de trabajo, y el Estado se compromete a otorgar los beneficios de la seguridad social, que tendrán un carácter de integral e irrenunciable. A modo de conclusión, entonces, fracasa esta revolución políticamente porque a la usanza de lo que ocurre con la caída de Hitler, que era nazificar Europa, la Alemania, por eso viene el juicio de Nuremberg. Acá lo que se trata, a la misma usanza, era como que Perón era tenido en cuenta como el fascista latino, así lo tildaban los ingleses, los yanquis, independientemente de lo que pudiera tener eso o no de cierto, lo que en definitiva aparecen partidos neoperonistas, intentan armar un peronismo sin Perón, más allá de las prohibiciones, aparecen figuras importantes, pero como conclusión, 17 años después, Perón va a volver, acá lo que la cátedra llama el segundo peronismo, con la vuelta de Perón, el segundo peronismo, y a partir de ahí, él ya viene mayor, es un movimiento con un montón de conflictos, ya los temas los trata muy bien Pachi más adelante con la reforma del año 72, pero básicamente este modelo de reparto tuvo cosas negativas y tuvo cosas también positivas, y hay que tratar de ver el contexto histórico. Así que esta revolución, la conclusión es que fue realmente negativa para nuestro país y fue un paso atrás en lo que debería haber sido el progreso nuestro en Latinoamérica. Bueno, nada más. Gracias, Horacio, por estos aportes. Es clave para nosotros que recuerden la caracterización de la primera de las revoluciones militares que tiene nombre. No es una cuestión menor haberle puesto un nombre, básicamente porque querían supuestamente diferenciarse del periodo anterior, ¿no? Es clave la reforma del 57 porque hay que reformar una constitución bajo un gobierno militar, lo cual ya es una contradicción en sí misma. Y lo que es indudablemente clave es esto que señalaba Horacio. Por un lado, la restitución de la del 53, la identificación en el 14 bis de los derechos sociales, algunos que eran los que había incorporado el peronismo en su Constitución de 1949, y la incorporación del derecho a huelga, que no estaba en la Constitución del peronismo, lo cual no deja de ser otro contrasentido, en la medida que obviamente bajo una dictadura militar ningún trabajador iba a hacer uso del derecho a huelga, que supuestamente habían instaurado en una Constitución que desde el vamos se encargaron de no cumplir. El gobierno de Aramburu va a proceder a la apertura democrática, que no va a ser tal, porque la primera cuestión que va a definir es la proscripción del peronismo. Por lo tanto, en la medida que el peronismo no pueda presentarse a elecciones, indudablemente las alianzas que pueda hacer, las estrategias políticas que el peronismo va a hacer para seguir estando en la vida política, van a ser claras. Por ejemplo, en la transición entre la Revolución Libertadora al gobierno de Frondizi, hay una cuestión que tiene que ver con el hecho de algo que se denomina el Pacto Perón-Frondizi, tal como está explicado en la clase. No es que no significa que ambos se sentaran a negociar, sino sus representantes, Frigerio y John William Cook, como Horacio ya lo había mencionado, y de ese acuerdo se define que el peronismo
va a orientar sus votos hacia la fórmula que lleva la Unión Cívica Radical Intransigente, que es la que lleva como candidato a Frondizi. La otra Unión Cívica Radical era la Unión Cívica Radical del Pueblo, que llevaba como candidato a Bardem. El peronismo apoya la fórmula iniciada por Frondizi en la medida en que además Frondizi se compromete a levantarle la proscripción al peronismo para las próximas elecciones y liberar todo lo que tiene que ver con la situación del sindicato, que desde que habían llegado los militares estaban intervenidos. Entonces, ahí están los dos, como los dos puntos claves que el peronismo reclamaba, ¿no? La vuelta de los sindicatos a los trabajadores y la cuestión del levantamiento de la proscripción. Bueno, cuando Frondizi llega a la presidencia, desde el vamos la relación con el peronismo se va a tornar tensa. Básicamente porque el primer punto de eclosión va a estar dada por la vinculación con los sindicatos, con los cuales indudablemente Frondizi no se lleva, no alcanza a llevarse bien, hay unos primeros pocos meses que medianamente son tranquilos, luego empiezan con una secesión de huelgas, distintos sindicatos empiezan a plantarse frente a Frondizi en la idea de que, bueno, había un acuerdo subterráneo que estaban esperando que se cumpliera y que no había ninguna vista de que esto parezca. Por eso, incluso la tensión se va a tornar mayor, y eso ahí tienen la lectura de Marcos Novaro, que en donde la cuestión de lo que se llama el plan Conintes, ¿no? El plan de conmoción interna del Estado, en donde es una definición que toma Frondizi, en donde otras cosas, o otras cuestiones, plantea, por ejemplo, la posibilidad de que las fuerzas de seguridad queden a cargo de algunos servicios esenciales que se declaren en huelga. Esto, por supuesto, fue como una explosión de furia para el sindicalismo en la medida en que la situación es vista como no solo como que ha traicionado lo que se había acordado, sino que encima entra en una situación de conflicto mayor al que inicialmente ya tenía. Otras cuestiones de política interna de Frondizi que tengamos que decir de tensiones en el sentido de que generan problemas son, por un lado, también está en la lectura lo de la política petrolera, lo que la lectura habla del giro en la política petrolera, que tiene que ver especialmente con los cambios que propone Frondizi en relación a firmar tratados con compañías extranjeras para la explotación del petróleo, algo que él mismo se había encargado de criticarle a Perón en la segunda presidencia, bajo la vigencia del segundo plan quinquenal, cuando se suponía que Perón estaba quebrando los principios de la propia Constitución del 49. El otro punto de la política interna de Frondizi de tensión es la universidad. Durante esa presidencia se va a dar por primera vez, y bueno, de ahí se instaló, la alternativa de la creación de universidades privadas. Hasta esos momentos lo único que existía eran universidades públicas, ¿ya? A partir de la disposición de la presidencia de Frondizi, la cual fue tenazmente rechazada por las universidades nacionales, el tema de crear universidades privadas tenía que ver no solo con autorizar la creación, sino el hecho de que los títulos de las universidades privadas tuvieran el mismo grado de validez que los títulos de las universidades públicas. Y ahí es donde la tensión entre el mundo universitario y Frondizi se hizo muy, muy fuerte, considerando que Frondizi, Arturo, era egresado de la universidad pública y en el caso de la Universidad de Buenos Aires, el rector de la misma era uno de sus hermanos, quien era el que dirigía todas las acciones, marchas
declaraciones, etcétera, en contra de esta disposición. Por lo tanto, ahí están como los tres escenarios de tensión de Frondizi en un primer momento. Sindicalismo, la situación de la política petrolera y la cuestión de las universidades. Las tensiones con las Fuerzas Armadas fueron constantes, básicamente porque se pretendía que las disposiciones que tomara el gobierno de Frondizi fueran como más fuertes en relación especialmente al peronismo. Frondizi en un punto fue laxo en la aparición del discurso de nuevos actores que claramente todo el mundo sabía que eran peronistas, pero que hablaban o trabajaban desde el discurso, desde otras denominaciones, ¿no? Lo que Horacio habló de los grupos neoperonistas, ¿no? Que Frondizi no puso límites a eso y para los militares era como que estaban ahí latientes y latiendo y que Frondizi no hacía nada al respecto. Sin embargo, los puntos de eclosión hacia la presidencia de Frondizi se van a dar justo en 1962, justo cuando son los 4 años y se iban a producir las elecciones de medio tiempo, ¿no? Estas elecciones de medio tiempo implicaban varias cuestiones, sin embargo, que tenían que ver con si le levantaba o no la proscripción al peronismo. Antes de esto, brevemente, porque también en el programa, y para que no lo dejen pasar, se habla de la política exterior y la incidencia en la realidad nacional. En términos de política exterior hay dos problemas importantes durante la presidencia de Frondizi. Uno tuvo que ver con el secuestro de un criminal de guerra nazi, Adolf Eichmann, por parte del Estado de Israel, llevado a Israel y sometido a juicio por los crímenes cometidos bajo el nazismo. ¿Cuál era el problema con esto? Que lo secuestraron del territorio argentino, lo presentaron hacia el mundo, ¿no? Como que lo habían tenido que secuestrar porque acá no había garantías para que se lo dieran, digamos, diplomáticamente, y lo que demostró era la permeabilidad de las fronteras de nuestro país, tanto para el ingreso en algún momento de criminales de guerra, como también para esta salida extemporánea que se produce y que además fue un hecho muy conocido a nivel mundial que nos colocó a nuestro país en la prensa mundial, porque de hecho el juicio Eichmann fue o se convirtió en un juicio emblemático contra un criminal de guerra nazi. La segunda cuestión es ya nuestra, es latinoamericana especialmente, y tiene que ver con la problemática de Cuba y la revolución cubana. Cuba vive una revolución hacia finales de 1959, su revolución comunista, se instaura un nuevo régimen y hay un país que va a liderar la contra, digamos, contra Cuba y su definición política, que es Estados Unidos. En ese punto, la presión de Estados Unidos sobre América Latina es muy fuerte, básicamente para un tema, que es la expulsión de Cuba de la OEA. En ese tema, Frondizi estaba, digamos, más cerca de no aceptar la expulsión, de no avalar, perdón, la expulsión de Cuba de la OEA, porque él señalaba que en definitiva lo que había pasado en Cuba era una situación de política interna y que desde ese lugar no tenía por qué, digamos, separarlo de un organismo internacional porque había tomado una decisión política distinta a la que tenía el resto. Sin embargo, la presión de los Estados Unidos se va a ejercer, especialmente también a través de la presión de las propias Fuerzas Armadas, que le piden y le exigen, primero le piden, luego le exigen a Frondizi que dé la orden de avalar la expulsión de Cuba de la OEA. Cuestión que finalmente se realiza y que fue muy,
muy criticada por un gran sector de la vida política argentina, en la medida en que en general se había filtrado cuál era la postura previa de Frondizi y luego cuál es la postura que finalmente tomó. En las elecciones estas de medio término, tal como he mencionado, hay una fuerte presencia de grupos, de partidos neoperonistas. ¿Por qué decimos que son neoperonistas? Bueno, porque los que los encabezan son claramente peronistas, no se denominan partidos que remiten ni al nombre, ni a las figuras, ni a las banderas, ni a los símbolos, a nada del peronismo, pero claramente muchos sabían que eran gente que había militado en el peronismo o que había tenido una activa participación en el peronismo. Frondizi no limitó esto y los militares evidentemente pidieron en principio que suspenda las elecciones. Frondizi deja hacer y cuando las elecciones dan cuenta de que en varios lugares del país a cargo de los futuros gobernadores van a ser claramente peronistas, los militares exigen que anule las elecciones. En ese punto, Frondizi señala que no va a anular las elecciones y para las Fuerzas Armadas, el hecho de pensar que varios gobernadores y intendentes también van a pertenecer claramente al peronismo es algo que consideran que no está bien, en el sentido de que supuestamente la proscripción seguía existiendo, ¿no? Lo que es real es que Frondizi se va a negar en general a todo esto y esto va a provocar su derrocamiento. Y acá tenemos un punto central. Frondizi es, antes que me olvide, igual está ya en la lectura, Frondizi a lo largo del primer tiempo de su mandato, ya su presidente renuncia por discrepancias con él, con lo cual, cuando llega el 62 está solo, ¿bien? En el 62 se va a producir un golpe un golpe militar, que derroca a Frondizi, pues son los militares los que lo sacan del poder, ¿no? Pero sin embargo, y ahí viene lo distinto, es que no toman el poder. O sea, a ver, derrocan a Frondizi, pero no toman el poder. La pregunta sería qué es lo que pasó que no tomaron el poder en forma inmediata. Bueno, acá hay un problema interno especialmente del ejército. Había discusiones entre alternativas distintas del ejército, y como no se habían podido poner de acuerdo, y efectivamente esto era algo que ya se había filtrado, digamos, es utilizado de una forma muy particular para, digamos, abordar desde la cefalía el orden sucesorio frente a la ausencia del presidente. Acá me permito hacer algún comentario fuerte. Primero, el planteo de la cefalía está pensado frente a la ausencia de quienes tienen a su cargo el poder ejecutivo por razones que tengan que ver, por ejemplo, enfermedad, viaje, alguna situación que sea real, pero no que hayan sido sacados del poder. O sea, ahí tenemos un primer problema. Y el otro problema no menor es el hecho de hacerlo, digamos, en una forma muy rápida que tuvo que ver con un uso de la cuestión de la cefalía para poder evitar que los militares tomen el poder. Entonces, digo, hay un uso de esta situación en donde se llega a que Guido asuma la presidencia por cuanto en el orden de la cefalía le correspondía a él. Y aprovechando, digamos, la situación de el problema de los militares, específicamente del ejército a nivel interno. Cuando Guido jura jura como presidente frente a que Frondizi
no está, ya el sector militar, puntualmente el ejército, define, no, digamos, ya no iba a derrocarlo también a Guido, digamos, lo admite, pero Guido es un presidente terriblemente condicionado, lógicamente condicionado, por las Fuerzas Armadas que están muy complicadas en la medida en que no han podido tomar el poder. Entonces, ahí hay algo clave para que ustedes recuerden, que es lo atípico del golpe del 62. ¿Bien? Todo esto que acabo de decir, que está en la clase, que está en las guías y que está en la bibliografía, tiene que ver con la situación atípica del 62, que es un derrocamiento de un presidente, pero no hay toma de poder por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, para esto tienen la lectura de Hudson, específicamente sobre el final y el derrocamiento de Arturo Frondizi, en donde ahí hay algunas líneas en relación a las disputas al interior del ejército, pero lo más importante es que vean estas cuestiones que acabo de mencionar, que aluden al uso, ¿no?, de la acefalía con un fin de salvarnos de una instalación de un golpe militar. Guido no pudo lo que en un primer momento pretendía, que era terminar el mandato de Frondizi antes de que se termine. Guido llama a elecciones, nuevamente se plantea la proscripción del peronismo y no se puede presentar. Esta vez el peronismo no acordó con nadie, y quien gana es la Unión Cívica Radical del Pueblo, llevada adelante por el doctor Arturo Illia. Illia va a tener que hacer frente a distintas problemas o tensiones en su gobierno. Si ustedes siguen, por ejemplo, las lecturas, hay distintos focos de tensión, ¿no? Uno tiene que ver especialmente con la tensión con los sindicatos y las huelgas, ¿no?, que se realizan contra su gobierno, y que tienen que ver especialmente en gran medida con las dinámicas también de un sindicalismo peronista, pero sin la figura directa de Perón, ¿no? Por eso se habla de este peronismo sin Perón, ¿no? Y en donde algunos líderes sindicales aparecen fuertemente representados, ¿no?, como es el caso de Bandor, por ejemplo, ¿no? En el caso de otra de las tensiones, se va a dar especialmente en la tensión con los medios de comunicación. Ustedes tanto en la lectura de Marcos Novaro, como en el texto de Miguel Taroncher, que trabaja específicamente sobre la cuestión de los medios de comunicación, esas viñetas que se le hacían a Illia en revistas como Primera Plana, etcétera, que eso está, por ejemplo, en la propia lectura, muestran cómo se lo fue, digamos, lentamente socavando a Illia, básicamente en una identificación de su figura, de tomarlo en términos de las viñetas humorísticas, esta idea de que tomaba todo como con cierta lentitud. Y la otra tensión, indudablemente, tiene que ver con la tensión con las Fuerzas Armadas y especialmente con el ejército. Hay algunas cuestiones de la política exterior, por ejemplo, de Illia, que a las Fuerzas Armadas les molesta profundamente. En particular porque el gobierno de Illia se niega a participar en los movimientos conjuntos que proponen
que propone, perdón, los ejercicios que propone Estados Unidos, de fuerzas militares conjuntas de América Latina. Ilia se niega a estas participaciones, y luego con el problema que se da en América Central, en donde puntualmente Ilia niega el envío de tropas, y el ejército a cargo del general Onganía estaba como con muchísimas ganas de participar, y lo dejaron sin poder hacerlo, ¿no? Y Onganía incluso va a dejar su cargo de jefe del ejército por estas divergencias fuertes que tiene con Arturo Illia. Y no es casual que un tiempo después sea quien comande la revolución que va a proceder a derrocarlo. Fíjense que la, la, el movimiento que derroca a Ilia, que es obviamente un gobierno, una revolución, perdón, hoy que muy bien Horacio hablaba de la distinción entre revolución y golpe de Estado. Bueno, a Ilia lo va a derrocar un golpe de Estado llevado adelante por las Fuerzas Armadas. Van a instalar un gobierno militar de carácter revolucionario. De hecho, hasta se denominan Revolución Argentina, con lo cual da cuenta de bueno, en el programa habla y en la clase está explicada qué es esto del Estado burocrático autoritario que definía Guillermo O'Donnell, y que el primer ejemplo que se da en nuestro país es y el otro va a ser el proceso de reorganización nacional. Cuando hablamos de una formación de un Estado autoritario, tiene que ver también con los instrumentos instrumentos jurídicos y las características de la propia revolución, ¿no? En principio está claro que esta revolución tenía como una idea así de inicio, pero no se sabía cuándo iba a terminar, ¿no? De hecho, se supone que no tenía fin, digamos, cuando terminara la cuestión supuestamente el orden, terminara toda esta instalación y van a volver las democracias, pero en realidad jamás lo planteaban, ¿no? En el mensaje de la Junta Revolucionaria al pueblo, que da esta revolución justificando su toma del poder, señala que habla de desaciertos y frustraciones, ¿bien?, sin identificar específicamente cuánto ni por qué. Habla de escenario de anarquía caracterizado por la colisión de sectores con intereses antagónicos, tampoco identifica cuáles ni por qué. Habla de y esto es increíble, o no tan increíble, dice, en un ámbito descompuesto, viciado de electoralismo. Con lo cual parecería que la cuestión de las elecciones deberían estar presentes, y ellos mismos acaban de derrocar a alguien que ha sido producto de una elección. Hablan de la situación económica, etc. Me interesa detenerme mínimamente antes de avanzar, porque quiero que quede bien fijo esto, en donde empiezan a aparecer diferencias con el resto de los gobiernos militares anteriores, ¿no?, y las revoluciones y cómo lo plantean. Según esta proclama, este mensaje de la Junta Revolucionaria, plantea esto. Primero, destituir de los cargos al presidente, vice, gobernadores y vice de todas las provincias, ¿sí? O sea, todos los ejecutivos nacionales, el Ejecutivo Nacional y todos los ejecutivos provinciales. Disolver el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Observen el verbo, disolver, ¿no?, como si fuera algo que tenemos que hacer en
una pastilla que vamos disolviendo así para tomárnosla. Separar de sus cargos a los miembros de la Suprema Corte y al procurador. ¿Qué queremos decir con estos 3 pasos? Terminaron con todos los poderes nacionales. El Ejecutivo lo derrocaron, al Legislativo lo disolvieron, incluso todas las legislaturas provinciales. A los miembros de la Corte Suprema de Justicia los separaron a todos, y al Procurador General de la Nación también. No quedó nadie en los poderes anteriores. Y acá hay algo clave que hasta estos momentos nunca se había visto, que es justamente esto. Es el primer gobierno militar que va contra todos los poderes. Los anteriores generalmente, obviamente, derrocaban al Ejecutivo, iban detrás del Legislativo, y con la Corte había otro tipo de transacción. Empecemos por la del 30, que ya hemos hablado, Pachi tiene una microclase al respecto, y también lo hemos hablado en el plenario en relación a la acordada famosa de la Corte Suprema en 1930. Paso siguiente, designar los nuevos miembros de la Corte Suprema. O sea, acá hay una identificación plena del autoritarismo. El primer poder sobre el que van, en cuanto a designar quiénes van a ocupar los cargos, es sobre el Poder Judicial. Esto, en particular, no lo habían realizado con anterioridad en esta manera, ¿no? Disolver todos los partidos políticos de la nación, y acá viene otra cuestión clara. Poner en vigencia el Estatuto de la Revolución. Vamos al Estatuto de la Revolución, y el Estatuto dice que el gobierno, en un artículo 3, ajustará su cometido a las disposiciones de este Estatuto a las de la Constitución Nacional y las leyes y decretos que después dictados en su consecuencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Que de acuerdo a el orden jerárquico de normativas, está primero el Estatuto de la Revolución Argentina y después la Constitución. Entonces, ningún otro gobierno militar había llegado a ese nivel. O sea, fue contra los 3 poderes, reemplazó, al primero que reemplazan, además del Ejecutivo, es a los miembros de la Corte Suprema. ¿Sí? Y luego el hecho de arriba de la Constitución el Estatuto. Esto sí es grave y da cuenta de esta construcción de un Estado autoritario. De cuando O'Donnell, bueno, lo tienen en la clase, habla del Estado burocrático autoritario, evidentemente, digamos, uno lee el acta, la proclama, el estatuto, cualquiera de los textos que también están planteados en el aula. En relación a la Revolución Argentina, está clarito que ellos llegaron para quedarse, para que no se sabe cuándo van a hacer la salida democrática, de la cual ni habla en ninguno de sus documentos. No hay discursivamente un planteo de, bueno, va a volver la democracia. No está. Ese planteo no está. Primer gobierno, digamos, ¿cuáles son los gobiernos de la Revolución Argentina? Onganía, Livingston, Lanús. Gobierno de Onganía. Gobierno de Onganía es el que indudablemente va a vivir las situaciones más, gran parte de los hechos más notorios de la Revolución Argentina. ¿Cuáles cabría mencionar? Bueno, en primer lugar, la denominada Noche de los Bastones Largos, que es la noche en la que se va por primera vez sobre la Universidad Argentina en términos de violencia física contra sus docentes y autoridades. Ya sabemos que, y lo hemos mencionado, fuera de los poderes, del Estado, que todo gobierno militar atacó, luego de toda esta estructura, la primera institución sobre la que van es la universidad, ¿no? Ya lo vimos desde el 30 con la proclama. En este caso van contra la autonomía. Definen interventores, bueno, modifican todo lo que tiene que ver con, justamente con la autonomía, con la posibilidad de designar autoridades, etc. Segundo punto clave de la presidencia de Onganía, el secuestro y posterior asesinato de
el general Aramburu. La presentación de Montoneros en el escenario de la vida política argentina a propósito de este secuestro y posterior asesinato, luego de algo que se denominó bajo la vigencia de un juicio popular. Lo cierto es que esto fue un cimbronazo muy grande para el gobierno de Onganía y para la sociedad en general, ¿bien? En la medida en que Aramburu era como un símbolo del antiperonismo, y cuando hablaba Horacio y decía estas dos líneas dentro de la Libertadora y la línea más dura, que era la línea de Aramburu, ¿no? Y que incluso él hizo mención bueno, a los fusilamientos en León Suárez, que esto es lo que relata Rodolfo Walsh en Operación Masacre, o los fusilamientos del grupo militar que se opuso a su política encabezada por el general Valle. Ustedes piensen que incluso el comando montonero que secuestra a Aramburu se llama General Valle. O sea, hay una cuestión que remite hacia la Libertadora, ¿no? Aramburu era un símbolo del antiperonismo. Por lo tanto, además de ser un símbolo, plantea una nueva estrategia frente a una organización que aparece con este hecho a la luz, y luego también el hecho de una Onganía que teniendo el poder militar no pudo ni frenar el secuestro, ni obviamente encontrar dónde lo tenían secuestrado, ni frenar la alternativa de que fuera asesinado. Y por lo tanto, esto fue un cimbronazo en general para la sociedad, pero también una muestra iniciática de la violencia que empezaba a desatarse en una forma muy efusiva. El otro punto, en temas significativos del periodo, es el Córdoba, un movimiento de oposición a la dictadura de Onganía, un movimiento que une a obreros y a estudiantes universitarios, que se movilizan en la ciudad de Córdoba, una ciudad emblemática, no solo para la universidad, ya lo hemos hablado en función de la reforma y demás, sino también es emblemática para el movimiento obrero, porque había una gran concentración sindical de distintos grupos sindicales en Córdoba. Y Córdoba era una ciudad absolutamente clave, que se revelara en una unificación de sectores sociales supuestamente disímiles, fue también otra situación que daba cuenta de que otros tiempos estaban viniendo para nuestro país, que otras situaciones iban a ir apareciendo. Onganía, cuando, digamos, visto que las situaciones se ha vuelto inmanejable, ¿no? Y la crítica en general de la sociedad es muy, muy fuerte, obviamente la definición de la estructura militar es reemplazo, ¿no? Se lo reemplaza por el general Livingston, un general ignoto hasta esos momentos, y posteriormente también, porque en realidad está muy poco tiempo, y luego llega el último de los generales de este periodo, que es el general Lanús. Alguien que sí tenía una mirada política diferente, que tenía una intencionalidad, digamos, de trabajar en términos políticos desde otro lugar, y que obviamente va a hacer algunas, o durante su gobierno se harán algunas modificaciones claves que nosotros rescatamos. Francisco, si querés hablar de 72. Bueno. Hay una clase de Francisco sobre esto. Hay algunos temas que me parece que son importantes remarcar del periodo, básicamente porque tienen que ver con la situación política y el contexto en el cual se encontraba el país, y además porque se produce una reforma constitucional llevada adelante por un proceso de reforma que no está planteado en la Constitución.
Ustedes sabrán que para modificar la Constitución, eso seguramente lo van a profundizar en otras materias, pero fue un tema de debate permanente en nuestra historia. Porque el proceso de reforma, bueno, indica que tiene que haber una ley de necesidad de reforma, dictada por un Congreso, con una mayoría calificada de las 2/3 partes de los miembros del Congreso. Y en el 72 nos encontramos, primero, con una situación política en la cual se había convocado a partir de la presión que se había generado por la Hora del Pueblo, lo que se llamaba el GAN, la convocatoria de la NUCE para hacer el Gran Acuerdo Nacional, para dar una salida, una respuesta electoral a esta situación. Una respuesta electoral y una salida que estaba condicionada. En primer lugar, porque se entiende y se acuerda que se va a llamar a elecciones. Primer punto que se plantea es que quienes vayan a ser candidatos en esas elecciones tenían que encontrarse en el país en agosto de 1972. Esto tenía nombre y apellido, es decir, ¿quién no estaba en el país en agosto de 1972? Juan Domingo Perón. Entonces, el primer paso a la salida electoral no proscribía el peronismo, pero sí ponía un impedimento para que Perón pudiera ser el candidato en ese próximo turno electoral. Y además, se produce una enmienda constitucional, una reforma, que se hace en junio del 72, y que tiene unas características muy, muy llamativas. En primer lugar, por eso, porque, a ver, se hace una reforma, una enmienda constitucional en uso de las facultades que le dio el estatuto, ustedes recordarán el estatuto del proceso de la Revolución Argentina, al Poder Ejecutivo. Punto 1, es decir, no se respeta el proceso constitucional, es decir, vamos a reformar la Constitución en ejercicio de un poder que es totalmente arbitrario, porque no gozaba del poder constituyente, porque no había funcionamiento normal de las instituciones. Ese proceso y esa reforma, además, tiene una locura muy particular. Dice que va a tener vigencia ¿hasta cuándo? Hasta mayo del 77, o se iba a prorrogar automáticamente hasta mayo del 81. Es decir, el proceso y en la mente de la NUCE era formar parte de una salida política en la cual los militares siguieran condicionando el futuro de la nación. Algo muy claro que era lo que recién les decía Alfon, la definición del Estado burocrático autoritario, rompe el esquema de lo que habían sido los golpes militares anteriores. Y se produce otra situación que también es llamativa y que vale remarcarla y también contextualizarla. Los partidos políticos aceptan participar en este proceso electoral que se iba a llevar adelante con estas condiciones. ¿Por qué digo que vale la pena marcarlo y contextualizarlo? Porque ustedes recordarán, por ejemplo, que en otras situaciones los partidos decidían abstenerse, no participar, acordar de otra manera, pero bueno, en este los partidos políticos deciden participar. ¿Qué reforma esta enmienda del 72? En primer lugar, reforma lo que tiene que ver con la elección del presidente, modificando la duración de su mandato y dando la posibilidad de que haya una reelección. Esto es un antecedente que ya habíamos tenido en la Constitución del 49, con la reelección, y que va a ser el antecedente directo después que se va a utilizar en la reforma del 94. ¿Qué más vamos a encontrar acá? Se van a modificar los mandatos de los diputados, se van a modificar los mandatos de los senadores, se va a eliminar el colegio electoral. Vamos a ir a una elección de presidente y vicepresidente directa. Y ustedes, la gran mayoría de ustedes no vivieron nunca una elección de colegio electoral porque a partir del 94 los presidentes se eligen en forma directa. Pero seguramente han estado atentos a la elección de Estados Unidos, donde sí el sistema funciona con electores. Entonces, el esquema que se elimina acá es el del colegio electoral, que hacía, por ejemplo, no sé, el ejemplo que hoy yo ponía a la mañana, Ilia fue elegido con el 20 y pico % de los votos, y en el colegio electoral
saca más del 60% de los votos. Bueno, estas cuestiones podían darse, pero ahora íbamos a un esquema de elección directa, que seguía teniendo nombre y apellido también, porque aparece el balotaje, no el balotaje que nosotros tenemos ahora en el 94, sino un balotaje distinto, que ahí, escarbando un poquito, tiene algún antecedente con lo que es la Constitución, el estatuto que tiene la ciudad de Buenos Aires en la actualidad, que permite unos esquemas de alianza. ¿Qué permitía este balotaje? Yo ponía el ejemplo. Por ejemplo, Alfonsín y Juanjo eran los candidatos del Frejuli, o de la Fresilina, creo que era en ese momento, el justicialismo, supongamos. Después lo teníamos a Horacio Vidal, que era el candidato del radicalismo, con Catalina, que la veo ahí, que está, por ejemplo, era de vice. El candidato del socialismo era yo con Guadalupe. Entonces, ¿qué pasaba? Alfonsín y Juanjo sacaban el 40% de los votos, la fórmula que encabezaba Horacio y la que encabezaba yo, sacábamos el 20% de los votos. Íbamos a segunda vuelta porque ninguno había logrado el 50%. ¿Qué podíamos hacer en esa segunda vuelta? Ponernos de acuerdo, los partidos que habíamos sacado el 20%, integrar una fórmula en conjunto. Esto tenía, por eso digo, nombre y apellido. Lo que apuntaba era a tratar de generar todas las herramientas posibles para que Perón no ganara la elección en el futuro. Estas son algunas de las reformas que tiene la enmienda del 72, pero además hay dos cuestiones que me parece que son sustanciales marcar, porque modifica además el procedimiento de sanción de las leyes que establecía la Constitución Nacional. Entonces, estaba la posibilidad de que a través de esta enmienda se sancionaran leyes de una forma distinta a la que actualmente tiene que ver con la aprobación de diputados, de senadores, y sino con una especie de despachos express de las distintas comisiones. Y además, también lo que existía era una modificación en la forma de designación de los jueces federales. Es decir, esta enmienda del 72, que termina además siendo antecedente en algunas cosas como la introducción de otra de las cuestiones, que es el tercer senador, que iba a representar a las minorías también parlamentarias, que recién lo vamos a tener con la Constitución del 94, era, en la forma que se hizo, una gran afrenta realmente y una modificación constitucional muy grande, pero además hecho arrogándose un poder que no lo tenía el gobierno de turno. Es decir, ¿todas estas reformas se podrían haber hecho en un proceso constituyente? Sí, claramente se podrían haber hecho. De hecho, muchas de estas reformas se implementaron en el 94, pero lo que es increíble es que se hayan hecho de esta forma y que evidentemente el contexto político que se vivía en ese momento hizo que los distintos partidos políticos que formaban parte del espectro nacional aceptaran esas condiciones para ir a competir y dar una salida electoral a un proceso que, bueno, que después tuvo como triunfador a Héctor J. Cámpora, que preso, creo, de las internas del justicialismo entre la izquierda peronista y la derecha peronista, hizo que durara muy poco en su mandato y se tuviera que ir a un nuevo proceso electoral en el cual Juan Domingo Perón, acompañado de su esposa, triunfaría sin ningún tipo de problemas, utilizando, esto no es otro dato menor, utilizando el mismo esquema constitucional. Es decir, Cámpora llegó al gobierno y no modificó la enmienda del 72. Todo este proceso que se hizo no se modificó, como tampoco, que es una de las cuestiones que García Lema, cuando habla de la reforma del 94, dice, los peronistas no lo olvidamos, a nadie se le ocurrió volver a traer la Constitución del 49, que recién se reivindica, fíjense, en el 94. Pasó un periodo en el cual era un fantasma. Incluso, insisto, Cámpora asume y mantiene la vigencia de la enmienda del 72 con todas estas anomalías que les venía marcando. Tal como señaló Pachi,
El gobierno de Cámpora, que es el que se instaura después de la Revolución Argentina y termina con todos esos años de proscripción del peronismo, más allá de que el propio Perón, tal como mencionó Francisco, no se pudo presentar a elecciones. Pero bueno, el peronismo en un frente termina ganando. Cámpora, como ya dijeron, es un presidente que está un periodo, digamos, muy pocos días, en la medida en que era el acuerdo como para poder convocar efectivamente unas elecciones en donde Perón pudiera presentarse. A la renuncia de Cámpora le sucede un lapso de un mes para convocatoria, elecciones y demás a cargo de Raúl Lastiri, y finalmente las elecciones que consagran la fórmula Perón-Perón, en la medida en que Juan Domingo Perón es el presidente y María Estela Martínez de Perón su vicepresidente. La llegada de Perón en esta tercera presidencia, que en realidad sería el segundo peronismo, digamos, si considerábamos que el primer peronismo eran las primeras presidencias de Perón, este sería el segundo peronismo. Viene en una etapa totalmente distinta que tiene que ver con a nivel mundial y a nivel nacional, ¿no? No es la misma realidad argentina que dejó Perón cuando fue derrocado en el 55. Y claramente hay tensiones al interior del propio peronismo, pero también hay tensiones con los grupos que se consideran a sí mismos como tales. Seguramente una de las tensiones más fuertes haya sido aquella famosa instancia de Perón en la plaza, en la última vez que dio un discurso en presencia de una convocatoria, en donde se produce una tensión discursiva con Montoneros que lleva directamente a que Montoneros tire las banderas ellos y se vayan, ¿no? Se consideren a sí mismos echados por el propio Perón, y Perón claramente no considera que ellos hoy o en esos momentos eran quienes podían reivindicarse efectivamente como peronistas. Con que Perón se plantea hacia casi el final de su vida física y de su vida política en paralelo, también habilita a pensar el escenario de violencia que ya se iba instalando progresivamente, en donde distintas organizaciones armadas ya se habían presentado y estaban actuando, tanto de clara tendencia con ideas de izquierda, pero también estaba ideas de derecha, ¿no? que evidentemente habían encontrado también un lugar de acción y un lugar en el conflicto en sí que se articulaba en una realidad política muy compleja. La llegada de María Estela Martínez de Perón, luego de la muerte de Perón en julio del 74, inicia una continuidad del gobierno instaurado de Perón, pero en un clima de fuerte violencia, en un clima económico también sumamente complicado, con definiciones de política económica que no son bien recepcionadas por la sociedad ni acertadas, y que lentamente van generando un clima de conflicto por todos lados. En ese punto hay otro conflicto clave que tiene que ver con la definición que va a tomar María Estela Martínez de Perón de otorgarles posibilidad de acción a las Fuerzas Armadas, específicamente en un territorio que estaba con una fuerte presencia de una organización armada que era el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, en la provincia de Tucumán.
lo menciono porque muchos consideran digamos, que lo que habilitó el inicio de la represión está dado en un punto con esta alternativa de decreto presidencial que María Estela Martínez de Perón realiza. Lo cierto es que en 1976, en marzo de 1976, los militares van a realizar nuevamente un golpe militar y en este caso vamos a estar en presencia del último de los golpes militares y toma del poder y también de instauración nuevamente de el Estado burocrático autoritario, digamos, de esa misma, de estilo de construcción. Por ejemplo, tomemos el acta del 24 de marzo del 76, donde las Fuerzas Armadas nuevamente deciden derrocar a un presidente, en este caso a quien estaba en la presidencia, que era María Estela Martínez de Perón. Señalan lo siguiente y presten atención a las construcciones discursivas, porque el discurso también es violento. O sea, la violencia que se va a instaurar desde el terrorismo de Estado hacia quienes ellos consideren enemigos va a estar presente desde el primer momento en el discurso. La palabra también es violenta. O sea, la violencia no es solamente la violencia física. La violencia discursiva es lo que habilita a pensar lo que viene. Declarar caducos los mandatos del presidente de la nación, de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias. ¿Bien? Fíjense, declarar caducos los mandatos, o sea, caducó, terminó por disposición de esta junta militar. Presidente, gobernador. Declarar el cese de los interventores federales, bueno, de las provincias que ya estaban intervenidas, como Tierra del Fuego, etc. Disolver, vieron que ya lo habíamos visto su uso en el golpe del 66, ¿no? Disolver el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y la Sala de Representantes de la Ciudad de Buenos Aires y los consejos municipales de las provincias u organismos similares. Ahora, ¿qué vemos? No quedó nadie, digamos. Por las dudas, si alguno decía, ay, nuestro organismo no ha caducado, le pusieron todos los poderes legislativos, sí. Disolver, perdón, no caducar. Caducar era el mandato del Ejecutivo, ¿no? Remover a los miembros de la Corte Suprema, al procurador, y acá vamos por más, y a los integrantes de los tribunales superiores provinciales. De lo que ustedes tienen que ver es cómo los distintos instrumentos, actas, proclamas, declaraciones que hacen los gobiernos militares, dan cuenta del accionar que se viene, ¿no? Y que además demuestra el ir absolutamente por todos los poderes del Estado. Después de eso nos queda claramente, ellos asumen todo, ¿bien? Por eso esta idea de la construcción de un Estado. Entonces, remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, al procurador, a los integrantes de los tribunales. Remover al procurador del Tesoro. Suspender la actividad política y de los partidos políticos a nivel nacional, provincial, municipal. Otra vez que quede bien clarito que no hay partido político alguno. Suspender las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y profesionales. ¿Bien? O sea, que incluso todos los sectores de profesionales se suspenden sus actividades como tal. Designar, una vez efectivizadas las medidas anteriormente señaladas, al ciudadano que ejercerá el cargo de presidente, y luego, cuando señala en el acta los propósitos y objetivos básicos de la nación,
habla como objetivos básicos, por ejemplo, concreción de una soberanía política basada en el accionar de instituciones constitucionales revitalizadas. Otra vez, un discurso. ¿Qué es esto de revitalizar una institución constitucional por obra de un golpe de Estado y una toma del poder? Y que supuestamente lo tienen que hacer para la vigencia de la moral cristiana, de la tradición nacional, la vigencia de la seguridad nacional, erradicando la subversión y las causas que favorecen su existencia. La objetivación del enemigo, digamos, la subversión apátrida, como en general discursivamente lo llamaban. Ahora, fíjense el término hacia el enemigo, ¿no? Identificado por ellos, erradicar. Es fuertísimo el término erradicar. Es terriblemente duro. ¿Cómo es erradicar a un grupo que se ha plantado más allá de sus ideas en contra? ¿Qué es esto de erradicar? Evidentemente la definición del enemigo al que hay que erradicar va apuntada a lo que va a venir, que es la terrible violación a los derechos humanos que va a plantear el proceso, en la desaparición de personas, en la desaparición de sus cuerpos incluso, en el robo sistemático de bebés, etcétera, en todo lo que sabemos, torturas, fusilamientos, etcétera, etcétera, que tienen que ver con el contexto del terrorismo de Estado, que se instala puntualmente a partir del proceso de reorganización nacional. En ese punto, la cuestión nuevamente de tener sobre la Constitución las disposiciones que el proceso va a definir, bueno, eso es lo que da cuenta indudablemente de este escenario que se abre en relación a el terrorismo de Estado. En la política económica hay una política absolutamente, que es la que lleva adelante el ministro de la presidencia de Videla, del presidente militar Videla, que es Martínez de Oz, que indudablemente tiene que ver con destruir toda la industria nacional, fomentando la llegada de productos, extranjeros que incluso se producían en este país, en nuestro país. Todo lo que tiene que ver con la deuda externa, ¿no? La cantidad de créditos que se tomaron para distintas obras que el proceso intentó realizar. Y un punto fundamental en el proceso tiene que ver con la guerra de Malvinas y el hecho de una disposición de recuperar un territorio tan caro a la vida de nuestro país y a nuestras cuestiones soberanas, pero que obviamente es utilizado por el gobierno militar para llevar adelante esta aventura bélica sin ton ni son, que llevó a la muerte de muchos de nuestros compatriotas, en un periodo que va desde abril a junio de 1981, y en donde además significó una guerra muy rápida, terriblemente contundente en términos de las vidas de argentinos que se perdieron allí, y básicamente lo que les significa el proceso militar, que es el hecho de empezar a correrse del escenario político, ¿no? El general que había llevado adelante toda esta aventura renuncia, lo sucede el general Viñone, último de los gobiernos militares de nuestra historia. Viñone intenta llevar adelante una cuestión en relación a una autoamnistía, a plantear esta idea de que acá no pasó nada, ¿no? Que no existieron, o las violaciones a los derechos humanos o no existieron,
o de haber existido es tiempo de perdonar, ¿no? Esta idea de la reconciliación por el perdón sin apelar a la idea de justicia por lo que habían realizado. Por suerte, esa alternativa que Vignone planteó no se va a aceptar, en parte porque varios dirigentes políticos se niegan a convalidar esta idea de la autoamnistía por parte de los militares, y una vez que, por ejemplo, bueno, llegue la vuelta a la democracia y acceda a la presidencia Alfonsín, obviamente va a no toman de ninguna manera en cuenta lo planteado por las Fuerzas Armadas, puntualmente en relación a esta idea de autoamnistía y de perdón, autoperdón por otro lado, y va a venir un proceso de visibilización de todo lo que había ocurrido, no de todo, pero me parece que de varias de las cuestiones más terribles que tuvimos conciencia de que se habían producido en nuestro país a propósito de esa última dictadura, ¿no? Que tienen que ver con las gravísimas violaciones a los derechos humanos. En eso se inscribe indudablemente un punto que es para nosotros clave, que es la política de derechos humanos de la vida democrática, en principio de la presidencia de Alfonsín. Y bueno, ahí hay una microclase también de Francisco, que tiene que ver con el juicio a las juntas. Si querés, Francisco, comentar alguna de las cuestiones más importantes que no podemos no saber. Bueno, lo primero, para hablar de este tema, yo siempre digo que es muy bueno que poderlo hablar hoy, aunque que la mayoría de ustedes hasta no lo comprendan o no logren comprender la dimensión del periodo. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque nosotros hoy hemos llegado al periodo más largo de democracia que ha vivido la historia de nuestro país. Es decir, con todos sus más, sus menos, recién llevamos 37 años de democracia. Lo cual, comparándolo con muchos países en América y en Europa, ni hablar, es un periodo muy, muy corto. En segundo lugar, porque la verdad es que el peso que tenía la llamada autoamnistía era mucho más grande de lo que hoy uno puede llegar a imaginar. Ustedes fíjense, chicos, que en ninguno de los golpes de Estado anteriores hubo una revisión de lo que pasó. Era un tema que se recuperaba la democracia y se miraba para adelante y no pasaba nada. El proceso de reorganización nacional tuvo tales características de virulencia y de violencia política que realmente obligaban, y era sano que esto ocurriera. Pero se daba en una situación en la cual Latinoamérica seguía marcada por los gobiernos militares, es decir, la salida democrática argentina estaba dada cuando el resto de los países seguían presos de las dictaduras. Primer punto que hay que tomar en consideración para entender la dimensión histórica de lo que es la política de derechos humanos en la época. En segundo lugar, porque Latinoamérica vivía una situación económica complejísima. Los productos que nosotros vendemos, primarios, tenían en la década del 80, tuvieron el valor más bajo de la historia, que condicionaba cualquier negociación económica, habiendo vuelto a la democracia con un gobierno militar que generó el endeudamiento más grande de la historia argentina, superando por 3 veces lo que fue después del menemismo. En segundo lugar, porque nosotros con Fabián, cuando lo hacemos la guía, lo marcábamos, porque los leones estaban en la selva. El poder militar era absolutamente fuerte en ese momento.
no solo el poder militar, los poderes conservadores de la Argentina eran fuertes, eran muy fuertes, condicionaban la opinión pública, no teníamos el acceso a la información ni a la mediatización que hoy tenemos. Hoy ni las dictaduras que existen en algunos países del mundo pueden condicionar que la información no fluya como la ven ustedes, por WhatsApp, por las redes sociales. Eso no existía. Entonces, Alfonsín lo primero que hace es denunciar un pacto sindical militar en el cual plantea de que el justicialismo avalaba la ley de autoamnistía. Luder, que era el candidato del justicialismo, no se pronuncia sobre este tema. Porque también hay una realidad que en lo que proponía Alfonsín no solo estaba el juzgamiento de las juntas militares, sino también de todos aquellos delitos que las organizaciones guerrilleras habían llevado adelante. De hecho, se condena a las juntas militares y se condena a los líderes de ERP, Montoneros y la AAA. También se condenan los crímenes de la AAA. Entonces, esta cuestión no era avalada por todo el arco político. Sí hay que marcar algo que, yo lo digo porque Alfonsín, cuando propone en la campaña electoral llevar adelante la política de derechos humanos, habla ya de la división de responsabilidades. De hecho, hay un intento de reforma del Código Penal en su momento que no se logra hacer, donde establece cómo va a ser el tema de lo que posteriormente sería la obediencia debida. Es decir, más allá de que es producto y tiene mucha relación con uno de los alzamientos militares, era una cuestión prevista. Y además, ¿por qué es importante el juicio de las juntas? Yo se los decía de la mañana y cuando puedan, lean Juicio al Mal Absoluto de Carlos Santiago Nino, que ustedes lo conocen por teoría del derecho, pero Nino es, la verdad, uno de los constitucionalistas más brillantes que tuvo nuestro país y que se murió lamentablemente muy joven, porque relata y marca todo lo que fue la política de derechos humanos y la importancia del juicio de las juntas. Cuando uno habla de genocidios, de situaciones donde se ha juzgado, automáticamente va a Nuremberg, que es cuando se juzga a los nazis. Bueno, a los nazis los juzgaron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Argentina logra, con el retorno a la democracia, establecer que las instituciones democráticas sean las que juzguen a los militares. Y esto habla muy bien de nosotros como país, porque estos 37 años de democracia, donde hemos tenido hasta 5 presidentes en una semana, siempre se ha dado en el marco de la institucionalidad, y esto por eso es importante. Se modificó el Código de Justicia Militar, se logra que en grado de alzada los jueces puedan juzgar a los militares, y además se deja afuera de las distintas leyes después todo lo que son los delitos que tienen que ver con robos de bebés. Que esto va a ser la puerta de entrada para que posteriormente se puedan reabrir gran parte de las causas de derechos humanos. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué es importante? El mismo Alfonsín, fíjense que cuando se propuso en la década del 2000 la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, él plantea que estaba bien derogarlas porque habían respondido a un contexto histórico muy especial, en el cual hubo un atentado al presidente, hubo alzamientos militares, pero se logró institucionalmente juzgar a cada una de las juntas militares y condenarlas. Además, en esta política de derechos humanos se crea el registro, no me va a salir, se me trabó el nombre, ayúdame Alfon porque me trabé, que es el banco de datos genético, que permitió, por ejemplo, que Argentina hoy en día pueda descubrir la identidad y tener datos para que cada nieto, cada hijo de desaparecido pueda recuperar su identidad. Es decir, se da un marco de política de derechos humanos en un periodo muy caliente de la historia. Yo de la mañana lo contaba, nosotros, los que éramos chicos, vivíamos saliendo por las amenazas de bomba en los colegios, porque cada vez que iban a declarar los militares había amenazas de bomba por todos lados.
Yo sigo teniendo el perrito a cuerda, con el cual hice parar una misa, porque imagínense que un perrito andando en rueditas en una iglesia, en un pueblo, era una amenaza de bomba o una bomba potencial. Entonces, todas esas cosas nos pasaban día a día. Por eso es importante rescatar ese contexto, porque además había un enfrentamiento con la iglesia, porque se había avanzado en la ley de divorcio vincular, en la ley de patria potestad. Ustedes imagínense, especialmente las chicas, que en los 80 la mujer no tenía derecho a decidir sobre sus hijos, porque no tenía la igualdad jurídica en cuanto a la patria potestad. Se legalizó y se le dio el mismo carácter a los hijos naturales, que en ese momento se hablaba de los hijos naturales como si, no sé, fueran producto de la combustión espontánea, y realmente todas esas cuestiones produjeron enfrentamientos con la iglesia muy fuerte, con los sectores más conservadores, con los sectores del campo, hubo algunos enfrentamientos también muy importantes. En todo ese marco se dio la política de derechos humanos. De ahí el mérito que realmente tiene, y yo marco esto, la lucidez institucional de quienes generaron las herramientas, porque tuvieron las vías de escape suficientes para que en el futuro todas estas cuestiones se pudieran reabrir, pudiéramos tener juicios por la verdad, pudiéramos tener condenados con el tema del robo de bebés, y la verdad que en nuestro país no se ha caracterizado por lucidez mental institucional muchas veces. Entonces, es de marcar, y por eso resalto lo de Nino, que es el arquitecto de toda esa política de derechos humanos, porque realmente como cuando hay trabajos institucionales serios, se prorrogan en el tiempo. Por eso lo quería marcar, y en el contexto de otras reformas que me parece desde el punto de vista social fueron importantísimas. Muy bien. Tenemos que resaltar que en la política de derechos humanos de esta democracia tan nueva en realidad, porque 37 años es ser joven, ¿no? Hoy, y son los primeros 37 años en continuidad. Con lo cual, digamos, desde los juicios, del juicio a las juntas, antes el informe de la CONADEP, que me parece que fue indudablemente con aquella cuestión del nunca más que mencionó al final, ¿no? Del alegato final el fiscal Estracera, da la idea de un tiempo muy complejo, pero también de la gravedad de los hechos que se habían cometido en este país y que aún hoy seguimos teniendo que recuperar desde la memoria histórica, ¿bien? Porque de hecho todavía siguen los juicios, ¿no? Y Alfon, una cosa ahí con lo del informe nunca más, que la CONADEP, a tal punto era la cuestión, me parece, de institucional, y el miedo que había y el condicionamiento, que no es un dato menor, que no todos los partidos políticos formaron parte de la CONADEP. Yo en esto hago una diferenciación clara dentro del peronismo. Creo que el peronismo se perdió al mejor sector que tuvo en los 80, que fue el peronismo renovador encabezado por Cafiero, que en el 87, cuando tenía la posibilidad de golpear los cuarteles y acompañar un golpe, decidió acompañar institucionalmente. Pero el sector sindical del justicialismo y el sector más conservador decidió, por ejemplo, no formar parte de la CONADEP para investigar los crímenes de lesa humanidad. Entonces, hay diferenciaciones, y por eso me parece que esa debilidad que tenía Alfonsín política para encarar esto ha hecho que la cuestión sea mucho más importante a luz vista de todo lo que ha pasado. Totalmente. Y que luego en este derrotero que ustedes van a ver, especialmente cuando trabajen otra materia, como seguramente es derechos humanos, trabajarán desde todas estas, o algunas de estas cuestiones que hemos mencionado. El último tema que es de este programa y que nos importa ubicar en el contexto es la reforma constitucional de 1994, lo que habilita la constitución que hoy tenemos en vigencia y que obviamente también va a ser objeto de una materia exclusiva por parte de ustedes y una vida, hasta que exista otra constitución va a ser la que va a estar en vigencia. Y es una constitución que el contexto, primera cuestión que tenemos que mencionar es
El contexto tiene que ver con un acuerdo político que se da a partir del Pacto de Olivos entre el presidente de esos momentos, Carlos Saúl Menem, y el principal líder de la oposición, que era Raúl Alfonsín. Entonces, esta cuestión de el acuerdo que lleva al Pacto de Olivos, que define reformar la Constitución y que da cuenta de un proceso de acuerdo, pero también del inicio de una situación que hoy muy bien Francisco a la mañana mencionaba, que fue toda la convención constituyente, porque la convención constituyente tuvo la posibilidad de la representación de partidos de muy amplia variedad, digamos, además de los ya conocidos y tradicionales, hubo muchos otros partidos que tuvieron posibilidad de representación y estuvieron presentes en la discusión de la Constitución del 94, que es una constitución que ahí ustedes tienen, en principio, es muy interesante el aporte de Gargarella, que escribe cuando se cumplen los 20 años de la reforma constitucional, y en ese artículo que ustedes tienen en el aula virtual, Gargarella es como que enumera algunas de las cuestiones más significativas, también, digamos, pega algunos palitos a lo que no terminó de cumplir esa constitución, pero también tiene que ver con lo que se podía hacer, pero básicamente con dar cuenta de un espectro político muy amplio para discutir. Es la primera constitución que es recontra discutida por distintos grupos, por distintos partidos políticos. Y eso es muy, muy interesante porque demuestra la posibilidad de la discusión del diálogo que en la medida en que todos eran escuchados, ¿no? Y a partir de los aportes generar lo que hoy es la Constitución que está en vigencia, donde indudablemente destacamos algunas cuestiones. Yo voy a decir algunas, Pachi seguramente algunas completará. Una de lo que tiene que ver en relación a lo que venía diciendo Pachi es toda la incorporación de los pactos internacionales a la Constitución y que básicamente aluden a la problemática de los derechos humanos, ¿no? Y que definen una ruta absolutamente clave en esta situación hasta el día de hoy, ¿bien? Evidentemente hay otras cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la reducción del mandato presidencial, con la posibilidad de la reelección inmediata, con la reducción también del mandato de otros cargos electivos, pero básicamente entre otras reformas, bueno, la creación del Consejo de la Magistratura, y no sé, Pachi, si podés agregar algunas más. Bueno, hay algunas cuestiones que, por eso me parece que lo que marcaba Alfon de la reforma es interesantísimo y los procesos constitucionales son procesos dinámicos. Fíjense que los más chicos tienen asumido hoy el día de lo que es hablar de derechos del usuario y del consumidor como algo normal, y es algo que está incorporado recién en la reforma del 94. Bueno, el amparo, el habeas corpus, el habeas data, que es el acceso a la información, son figuras que se incorporan recién en la reforma del 94, más allá de que fueran creaciones jurisprudenciales. Todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos culturales, lo de los pueblos originarios, todos esos tratados se les da jerarquía constitucional a partir de algo que había venido ocurriendo ya, que era formar parte y firmar muchos de esos tratados internacionales. Argentina venía muy, muy retrasado, las dictaduras habían generado un retroceso jurídico muy importante y el camino iniciado en la década del 80 y se termina de consumar en muchos aspectos con la Constitución del 94, que tiene cantidad de deudas pendientes, claramente que sí.
se crea la figura de, bueno, del balotaje, la elección del presidente, se elimina el colegio electoral, se consuma la elección directa, la representación de las minorías con el tercer senador, y yo rescato eso me parece, del proceso constituyente. Si uno analiza las distintas reformas, el 53 fue el producto de unos por sobre otros, la reforma del 60 también, la del 49, por ejemplo, fue la imposición de una mayoría, la del 57 también fue una en contra del peronismo, la enmienda del 72, lo que él decía, y el 94, con todos los defectos que tiene, con todos los cuestionamientos que tuvo el Pacto de Olivos, logró que 35 partidos políticos en nuestro país tuvieran representación constitucional. No es un dato menor, tipo. No es para nada un dato menor, porque hasta partidos provinciales formaron parte de la discusión constitucional. Esto no lo tuvo ninguno de los otros textos constitucionales de la historia de nuestro país. Entonces, me parece que habla a las claras de una gran participación política, que se ha ido legitimando esta Constitución, con algo que iba a terminar saliendo, porque a veces pareciera que los constituyentes de esa época fueron los responsables de la reelección de Menem. No, Menem ganó con el 54% de los votos porque lo votó la gente. Y la realidad es que la reforma iba a salir de cualquier manera, y seguramente iba a salir como salieron las anteriores, con imposiciones de mayoría sobre minoría. Creo que se generó un proceso interesante y que habla, es otra de las cosas que habla a las claras de lo que es la construcción institucional democrática. Me parece que esto se fue dando con defectos, con errores, pero ha producido de que, yo siempre digo, que el sueño ese de los 100 años de democracia, que cuando Alfonsín da el discurso en el Cabildo del Día de la Asunción, pareciera que nos fuéramos encaminando a eso. Mucho para corregir, sin duda que tenemos mucho, todos para corregir y cada uno de los gobiernos, pero creo que esa cuestión de contextualizar y de entender la historia que nosotros muchas veces le marcamos, tiene que ver con esos procesos que van generando normas que en el tiempo se desarrollan, se consuman y van adquiriendo firmeza. Es exactamente así, y que en realidad nosotros terminamos nuestro programa y también este último encuentro de plenario desde la Constitución que hoy está en vigencia y a la cual ustedes seguramente le van a dedicar muchas horas de su vida en el estudio en casi todas las materias que de ahora en más van a tener, porque bueno, es la Constitución que nos rige hasta que se defina una opción en contrario. Para cerrar, dos cuestiones. La primera, de orden administrativo, digamos, de organización interna. Mañana ponemos el foro. No se priven de plantear las preguntas, bien, porque sobre ellas vamos a hacer el repaso. O sea, nos interesa enfocarnos en las dudas de ustedes, porque de pronto a veces uno dice, ay, este tema es importante y quiero recuperarlo y demás, y el tema por ahí para ustedes está re claro, y no necesitan que nosotros sigamos reforzándolo. Y hay cosas que no decimos o que creemos que lo tienen absolutamente claro, y de pronto no están así. Entonces, aprovechen la instancia, mañana escriben, ahí vamos a plantear cómo hacerlo en el foro del parcial, y nosotros el viernes vamos a tener una instancia en donde vamos a ir respondiendo uno por uno esas dudas que ustedes han planteado, del orden que fue. Y a partir de ahí tenemos, bueno, la instancia que nos queda, que es el segundo parcial, y luego más adelante su correspondiente recuperación. Bueno, en nombre de todos los que integramos la cátedra, siendo este el último plenario general, les damos las gracias de corazón por habernos bancado todos estos meses en un contexto que no fue fácil ni para ustedes ni tampoco para nosotros, en una universidad que ha tenido que salir, una facultad, a encontrar las alternativas para seguir comunicándonos y seguir dando clases y seguir estudiando y seguir preparándonos
porque si han optado por estar en una universidad pública, evidentemente nosotros tenemos que ser consecuentes con eso, ya que también somos egresados de las universidades públicas y por lo tanto defendemos nuestras posibilidades de enseñar y de aprender en forma paralela. Pero todo ha sido muy especial a lo largo de este año y en ese contexto las alternativas que hemos generado son las que se nos ocurrieron en estos momentos. Tal vez el año que viene se nos ocurran otras y tengamos otras alternativas o posibilidades en la medida que lamentablemente esto continúe en tiempo más. En cualquier caso, les damos las gracias, ¿bien? Por haber bancado estas complejidades entre todos y habernos ayudado también con sus presencias a seguir en estos días complejos. Así que, bueno, mañana escriban en el foro, el viernes nos encontramos en el repaso y fuera de eso, buena vida para todos, buena carrera, háganla como puedan, cuando puedan, con sus tiempos, con sus idas y vueltas, pero si es lo que eligieron, adelante. Las cuestiones se cumplen en tiempos disímiles, ¿no? Y bueno, les tocó esto y a nosotros también, y paciencia, chicos. Lo bueno es que seguimos y que ustedes tienen que seguir y terminar. Así que les mandamos un beso, un abrazo a todos, cuídense mucho porque la situación sigue estando jorobada, ¿bien? Y muchas gracias, mañana escriban al foro, no tengan vergüenza, escriban. Y el viernes nosotros vamos a ir entre todos contestando todas sus dudas, ¿bien? Nos vemos y a seguir cuidando. Chao,